Por cada Led Zeppelin o Queen que conquistó el mundo, hay un cementerio de bandas que se quedaron a un paso de la gloria. Tenían las canciones, el talento, el look y por un breve y brillante momento, el mundo fue suyo. Pero entonces, algo salió mal. El destino, las traiciones o sus propios demonios se interpusieron. Hoy desenterramos las historias de 10 bandas de los 70 que tenían todo para ser leyendas, pero que en lugar de eso se desvanecieron en el aire. Estas son las grandes tragedias del rock. A principios de los 70, si querías un himno de glam rock para reventar las bocinas, tenías que poner a Sweet. Esta banda británica era una máquina de éxitos. Con canciones como Ballroom Blitz, Fox on the Run y Little Willie, dominaron las listas de éxitos, especialmente en Europa. Tenían una fórmula perfecta, riffs de guitarra pegajosos, coros de estadio y una imagen andrógina y brillante que definía al glam. Por un par de años fueron una de las bandas más grandes y vendedoras del planeta. El problema, a medida que la década avanzaba, el glam rock empezó a pasar de moda. La banda intentó endurecer su sonido y ser tomada más en serio, pero el público que los amaba por sus himnos pop no lo siguió. Para finales de los 70 la magia se había esfumado. Pasaron de ser reyes del glam a una banda que luchaba por encontrar su lugar en la nueva era del punk y la new wave. Es difícil exagerar lo gigantescos que fueron Grand Funk Railroad en Estados Unidos a principios de los 70. Esta banda de Michigan con su rock duro, crudo y sin adornos llenó estadios más rápido que nadie. Se dice que vendieron el Shea Stadium más rápido que The Beatles. Eran la banda del pueblo, con éxitos masivos como We're an American Band y su cover de That Locomotion. La gente los amaba, pero la crítica musical los despreciaba, considerándolos demasiado simples y ruidosos. Esa falta de respeto de la prensa quizás contribuyó a que su fama fuera vista como algo pasajero. A medida que avanzaba la década, los gustos cambiaron, el rock se volvió más sofisticado y la popularidad de Grand Funk comenzó a decaer. Las tensiones internas hicieron el resto. En 1976, la banda que había sido la más grande de América se disolvió, convirtiéndose en un recuerdo de esa primera mitad de la década. A mediados de los 70, si encendías la radio, era imposible no escuchar a BTO. Esta banda canadiense era la definición del rock de los trabajadores, con himnos perfectos para la carretera como Taking Care of Business y You Ain't Seen Nothing Yet, que fue un número 1 mundial. Sus álbumes se vendían por millones. Eran una fuerza imparable del rock de guitarras pesadas y estribillos que todo el mundo podía cantar. Eran la banda sonora de la década, pero su fórmula, aunque exitosa, era limitada. Después de varios álbumes de éxito, las tensiones entre los hermanos Bachman y el resto de la banda sobre la dirección musical llevaron a la salida del guitarrista Randy Bachman. Sin su principal compositor, la banda perdió su magia. Intentaron seguir, pero la chispa se había ido. La máquina de éxito se detuvo tan rápido como había empezado. Si hubo un fenómeno de fans en los 70 comparable a la Beatlemania, fue la Rollermania. Estos 5 chicos escoceses, con sus pantalones a cuadros y sus peinados perfectos, eran la boy band más grande del planeta. Con su éxito mundial Saturday Night, desataron una histeria colectiva entre las adolescentes de todo el mundo. Eran portada de todas las revistas, tenían su propio programa de televisión y vendían millones de discos. Eran por un momento la banda más popular del mundo, pero la fama basada en el público adolescente es increíblemente volátil. A medida que sus fans crecían y que la música punk y disco empezaba a dominar, su música alegre y juvenil empezó a sonar anticuado. En apenas un par de años pasaron de ser ídolos mundiales a una reliquia del pasado. La Rollermania se acabó y la banda desapareció de las listas de éxitos para siempre. En la segunda mitad de los 70, Kansas era un pilar del arena rock. Fusionaban el rock progresivo con el hard rock de una manera que conectaba con millones de personas. Con sus álbumes multiplatino Leftover y Point of No Return y 2 de los himnos más grandes de la década, Carry On, Wayward Son y Dust in the Wind, lo tenían todo. Llenaban estadios, vendían millones de discos y eran respetados por su virtuosismo. Eran sin duda una de las bandas más grandes de su tiempo, pero su pico de creatividad y éxito fue increíblemente intenso y concentrado en esos años. A principios de los 80, con el cambio de las modas, la popularidad disminuyó drásticamente.
Aunque la banda ha seguido de muchas formas, nunca ni de cerca volvieron a alcanzar las alturas estratosféricas de 1976 y 1977. En el verano de 1979 no había banda más grande en el planeta que The Knack. Su sencillo debut, My Sharona, era una epidemia mundial y su primer álbum, Get the Knack, se vendió a velocidad récord. La industria musical los vendió como los nuevos Beatles y por un momento el mundo se lo creyó. Eran la banda sonora del final de la década. Pero el éxito fue tan masivo y tan instantáneo que generó una reacción igualmente violenta. La crítica los destrozó, acusándolos de ser una copia y de misóginos. El público saturado de My Sharona se volvió entre contra ellos. Su segundo álbum fue un fracaso comercial. Pasaron de ser los salvadores del rock a ser el chiste del rock en menos de un año. Es el ejemplo más brutal de cómo la industria puede crear un monstruo solo para devorarlo. Bad Company fue el supergrupo por excelencia de los 70. Su álbum debut en 1974 fue un éxito monstruoso con clásicos como Can't Get Enough y Bad Company. Su sonido de blues rock era perfecto, pulido y potente. La voz de Paul Rodgers era considerada una de las mejores del rock. Su segundo álbum, con Feel Like Making Love, continuó su racha de éxitos. Eran la realeza del rock. Pero después de ese inicio explosivo, sus siguientes álbumes, aunque exitosos, no alcanzaron el mismo impacto. La fórmula, aunque perfecta, empezó a sonar repetitiva para algunos. A principios de los 80, con el cambio de las modas, la banda se disolvió. Tuvieron un inicio tan perfecto y masivo que cualquier cosa después parecía una decepción. Esta banda no solo tuvo éxito, cambió el mundo y luego se autodestruyó. En 1977, los Sex Pistols eran la banda más peligrosa y comentada del planeta, con su único álbum de estudio, Nevermind the Bollocks, y sencillos como Anarchy in the UK y God Save the Queen. Declararon la guerra al sistema. Eran la cara del punk rock, un fenómeno cultural que aterrorizaba a los padres y al gobierno. Eran un caos andante y el mundo no podía dejar de mirar. Pero una banda construida sobre la anarquía no puede durar. Después de una caótica tour por Estados Unidos, las luchas internas, la presión y la manipulación de su manager la hicieron implosionar en enero de 1978, apenas un par de años después de formarse. Fueron un deslambre cegador que lo quemó todo a su paso, incluido a ellos mismos. Tuvieron todo el impacto del mundo y luego desaparecieron. En 1976, Peter Frampton no era una estrella de rock, era un dios. Su álbum doble en vivo, Frampton Comes Alive, fue un fenómeno que desafía toda lógica. Se convirtió en el álbum en vivo más vendido de todos los tiempos y en el disco más vendido del año. Canciones como Show Me the Way y Baby I Love Your Way, con su famoso efecto de guitarra Talkbox, estaban por todos lados. Frampton era el king del mundo, un guitarrista aclamado que de repente era también el más grande ídolo pop. ¿Qué pasó después? La presión por superar un éxito tan monumental era imposible. Su siguiente álbum de estudio fue un éxito, pero no se comparaba con el monstruo que fue el disco en vivo. Un grave accidente de coche y una serie de decisiones desafortunadas hicieron que su estrella se apagara tan rápido como se encendió. Es la historia del hombre que voló demasiado cerca del sol. En 1976, el álbum debut de Boston cambió el sonido del rock. Creado casi en su totalidad por el genio y perfeccionista Tom Scholz en su meseta de su casa, el disco era una obra maestra de capas de guitarras, armonías vocales celestiales y melodías inolvidables. Canciones como More Than a Feeling y Peace of Mind definieron el rock de radio de finales de los 70. El álbum ha vendido más de 25 millones de copias, convirtiéndose en uno de los debuts más vendidos de la historia. Eran sin duda la banda más grande y prometedora de Estados Unidos, pero el perfeccionismo de Tom Scholz se convirtió en su mayor enemigo. El segundo álbum tardó 2 años en llegar, el tercero tardó 8 años. Esas pausas larguísimas mataron todo el impulso.
El mundo de la música cambiaba mientras Boston seguía en el estudio. Nunca más volvieron a capturar la magia y el impacto cultural de ese primer álbum. Siguen siendo una leyenda, pero una leyenda definida por ese increíble primer capítulo. 10 bandas, 10 cohetes que despegaron hacia el sol pero se quedaron sin combustible. Son el recordatorio perfecto de lo difícil que es no solo llegar a la cima, sino mantenerse en ella. Su música, sin embargo, sigue siendo un testimonio de ese increíble momento en el que lo tenían todo y el mundo entero cantaba sus canciones. ¿Qué otra banda de los 70 crees que tuvo un éxito masivo y luego se desvaneció? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete al canal, es totalmente gratis y subimos videos todos los días para seguir explorando las leyendas perdidas de la música. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.